hablar de algunos principios. Ojalá que podamos hablar de todos. Yo noté 7 principios, ¿sí? Vamos a hablar de algunos principios para que nosotros podamos vencer en el mundo de las tinieblas. Hoy en día, las tinieblas han avanzado mucho sobre una sociedad. Vivimos en una sociedad que está emergida en tinieblas, en oscuridad. Hoy es más fácil ir al curandero, al brujo y al hechicero y no participar en una iglesia evangélica buscando a Dios. Amén, iglesia. O cosas que se nos pongan enfrente, el fetichismo, la adoración falsa, las herejías y aún los movimientos de herejías dentro de las iglesias evangélicas que están en este tiempo trascendiendo de una manera tremenda. Quiero que me presten atención. Ha hecho que muchos cristianos se desvíen de la verdadera verdad de la palabra. Y nosotros tenemos que caminar conforme a las Escrituras. Diga conmigo, palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene para muchos secretos, pero para otros no. Secretos para aquellos que no la leen. Fíjense que el Señor, cuando nos dejó la Biblia, fue la única arma ofensiva, es decir, la única arma que va a poder luchar, matar, la espada del Espíritu, que es la palabra, pero nos dio muchas armas para poder defendernos y una sola para atacar. Porque simplemente con la palabra del Señor alcanza cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se pone en sus manos. Por eso que en este pasaje bíblico del primer libro de Samuel yo quiero desarrollar unos principios que encontramos ahí. Y a medida que encontremos esos principios de la palabra del Señor, vamos a poder darnos cuenta, presten atención, iglesia, vamos a poder darnos cuenta dónde estamos parados y hacia Dios, hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde Dios nos quiere dirigir, dónde Dios nos quiere llevar. Porque la palabra del Señor no falla. Diga conmigo, Dios no falla. Dígale que está a su lado, Dios no falla, hermano. La palabra no falla, dígaselo, la palabra no falla. Que se entere la persona nueva que la palabra no falla. Fallamos los seres humanos, pero la palabra no falla. Y cuando nosotros nos tomamos de la palabra del Señor, diga conmigo, toda la gloria es para Dios. Dígalo, toda la gloria es para Dios. Dígalo más fuerte, toda la gloria es para Dios. Porque nosotros somos usados por Dios en la batalla, en la guerra espiritual, pero la gloria es de Dios. Nunca te olvides, iglesia. Cuando esta iglesia era muy pequeña, hace 10 años atrás, y éramos 4 personas cuando comenzamos con mi esposa y mis hijos, el Señor nos dijo una palabra: supiste ser pequeña, pero serás grande. El Espíritu Santo de nuestro lado. Dile al que está a tu lado, necesitas al Espíritu Santo, si no, no vas a salir de esa lucha que estás viviendo. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas tener una conexión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Primer libro de Samuel, capítulo 7. Quiero leer 2 versículos bíblicos de la palabra, 3. Versículo 3 en adelante. Capítulo 7, versículo 3 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciéndoles: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitando dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Amén. Y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. Vamos a verlo todos juntos. Usted léalo fuerte. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová.
Dígalo fuerte esa parte. Solo a Él servir. Amén. Amado Elí, dice que sus ojos estaban oscureciéndose y ya no había visión con frecuencia en Israel. Pero antes que la lámpara de Israel se apagara, Dios levanta a un muchacho, un niño llamado Samuel, que estaba durmiendo en el templo, que su madre no podía tener hijos, pero cuando lo tuvo como promesa, se lo entregó a la casa del Señor, a Dios. Este niño creció, se desarrolló dentro de lo que era todo el mecanismo del templo. Pero había un tiempo terrible. Israel se le ocurre salir a la batalla, llevando el arca de la presencia de Dios, que significaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Pero cuando van a pelear, no había santidad en los hijos de Elí. Entonces, Israel pierde la batalla y el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, es llevada a los filisteos. Cuando es llevada a los filisteos, es metida dentro del templo de Dagón, el rey de el Dios, perdón, de los filisteos. Y en ese lugar Dagón no se puede sostener. La primera vez dice que lo encuentran arrodillado, tirado, frente al mismo arca del pacto. La segunda vez dice que lo encuentran sin cabeza y sin manos, cortado, porque la misma presencia de Dios habitaba en el arca del pacto. Por eso que el pueblo de Israel, cuando salía a la batalla, iban con el arca del pacto, los sacerdotes, los levitas la trasladaban. Significaba que Dios, en la guerra que estaban haciendo los israelitas, la presencia de Dios los iba a acompañar. Pero ellos confiaban de que la presencia de Dios, como estaba con ellos, y aún estando en pecado y estando mal, ellos pensaban que la presencia de Dios los iba a ayudar y que iba a estar con ellos. Pero no fue así. El arca fue robada, fue quitada, y estuvo muchos años fuera de Jerusalén. Y cuando nosotros vemos esta palabra, Israel estaba viviendo un tiempo caótico. Los filisteos representan a los demonios, a los espíritus, en este tiempo, que atacan a la familia, que atacan tu economía, que atacan a tus hijos, que atacan tu propia vida. Cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de que enfrentamos espíritus, seres que no vemos con nuestros ojos naturales. Que a veces nosotros, simplemente porque no lo vemos con nuestros ojos, hay muchos que no creen que los espíritus son reales. Muchos de nosotros, llegando al Señor, descubrimos que nuestros padres practicaron la brujería, la hechicería, que muchos de nosotros la practicamos también, que no nos dábamos cuenta de la magnitud que representaba cuando nosotros íbamos a ver un sacerdote del diablo. Íbamos, visitábamos lugares donde supuestamente nos iban a arreglar una situación. Obviamente terminábamos peor que antes. Obviamente no nos arreglaban una situación, sino que la empeoraban. Algunos de nosotros por 2 o 3 meses estábamos muy bien, pero luego, después, ¿qué pasaba? Era peor las batallas y la guerra, porque nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros desatamos una guerra espiritual, no la desatamos porque nosotros nos levantamos en oración, nos levantamos clamando, o nos levantamos a propósito de hacer una guerra. Usted, sin darse cuenta, al momento que en esta tarde decidió venir a este templo, usted desató una guerra espiritual en los cielos. Se desató una guerra espiritual que sus ojos no lo pueden ver. Por eso que muchos de ustedes, antes de llegar a este lugar, tuvieron conflictos, tuvieron problemas. De hecho, te llegó una persona que nunca pensaba que te iba a llegar justo de visita a la hora que tenías que venir. Se desata una guerra espiritual, se desata una oposición contra tu vida para que no puedas avanzar, para que te detengas, porque Satanás sabe que llegando al templo vas a recuperar fuerzas. Satanás sabe que llegando al
cuando yo puedo dominar el mundo espiritual, cuando yo puedo meterme en el mundo espiritual, cuando yo puedo atar el mundo espiritual, cuando yo puedo declarar las bendiciones en el mundo espiritual, se van a materializar aquí en la tierra. Yo no puedo recibir algo aquí en la tierra, yo no puedo recibir las bendiciones de Dios si todavía no he aprendido a ganar en el mundo espiritual. Un hombre llamado Daniel escribe en su propio libro, uno de los profetas mayores, y él está por 21 días orando y ayunando a Dios. Pero cuando el ángel le trae la respuesta, de una manera tan extraordinaria le habla y tan profunda que le dice: escucha, desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios, Él oyó tu oración. El primer día Dios te oyó, pero había un problema. El problema era que las regiones celestes estaban construyendo para que la bendición de Dios descendiera. Entonces, juntando la palabra de noche que nos decía perseverar, juntando la palabra de Lucas 18, que había una viuda que perseveraba en la oración, perseverando en la oración es cuando vamos a derribar en el mundo espiritual y se pueden desatar las bendiciones aquí en la tierra sobre nuestras vidas. Una persona que no ha aprendido a desatar guerra espiritual en el mundo espiritual, un mundo que usted y yo no vemos con nuestros ojos naturales, un mundo que a nosotros nos parece estar muy lejos y que a veces nosotros no manejamos los principios que esta palabra nos revela para que nosotros podamos entender y comprender. Alguien un día me preguntó y me dijo: pastor, ¿cuál es el secreto de que ustedes han crecido? Y no hay ningún secreto en la Biblia. Nosotros no hemos hecho nada para que la iglesia pueda crecer. Simplemente hemos orado y hemos tomado el mundo espiritual. Hemos desatado bendiciones en el mundo espiritual. Oramos por Carmen de Patagones, oramos por la ciudad. Declaramos una ciudad puesta en las manos de Dios. Tomamos puntos principales de la ciudad sabiendo que muchos en este momento que nosotros estamos levantando nuestras manos a Dios y adorando a Dios. En este preciso instante hay gente que está haciendo una adoración satánica. En este momento en la República Argentina se están reuniendo grupos de satanistas adorando, trayéndole ofrenda al altar a Satanás, presentando sacrificios de animales, derramando sangre y haciendo pactos para tomar las tierras, sin que nosotros nos demos cuenta. Alrededor de nosotros viven gente que no practica lo que usted practica, gente que practica el ocultismo de muchas maneras: quiromancia, lee la mano, cartomancia, tira las cartas. Hace 10 años atrás, cuando nosotros llegamos, nos decían: ustedes fueron trasladados al cementerio de los pastores, donde ninguna iglesia puede prosperar, donde ninguna iglesia puede levantar cabeza, donde ningún pastor ha podido crecer más de lo que están ahí adentro. Se nos declaraban palabras. El mundo espiritual estaba cerrado en Carmen de Patagones. Y no se crea que todavía está del todo abierto, porque hay todavía lugares específicos que Dios en estos días ha estado revelando, ha estado mostrando, ha estado poniendo en el corazón de la pastora, ha estado dándole lugares específicos al Señor donde los pactos se han enterrado para poder atar toda esta ciudad. La guerra espiritual existe. Pastor, yo no soy líder, yo no soy pastor. Es que usted no tiene que tener un cargo eclesiástico para poder desatar guerra o para poder decir que está en guerra o no está en guerra. Al momento en que usted declara que es cristiano, aunque ande entre San Juan y Mendoza, no sé si me entiende, aunque usted todavía no esté convertido al 100%, usted ya desató una guerra espiritual en su vida. Eso es lo que a veces nosotros como cristianos no entendemos y no podemos analizarlo en el mundo espiritual. Se nos ha cerrado nuestra mente.
¿Cómo vamos? Dígale que está a su lado, vamos, vamos. Amén. Pastor, no vengo más al templo, entonces usted ya desató una guerra espiritual. Va a tener a mano todo lo que aceptaron a Cristo en su corazón. Ya el hecho de haber aceptado a Cristo en su corazón desató una guerra espiritual. Satanás no te quiere matar. ¿Cómo? Satanás no te quiere matar. Satanás te quiere apartar primero. Satanás quiere que estés dentro de la casa de Dios, apartado. Hay gente dentro de la casa de Dios que no tiene una vida de guerra espiritual. Entonces Satanás lo tiene dominado, lo agarró. Y no puede luchar, no puede batallar. Usted comienza a ser sincero con usted mismo, porque usted no puede vencer los vicios, porque usted no puede vencer levantarse y orar, porque usted no puede vencer que un día a la semana tiene que presentar un ayuno. Oigan, los seguidores de Satanás ayunan más que los cristianos. No escuché ningún amén. Los seguidores de Satanás hacen sacrificios y mejores ofrendas que los cristianos, porque nosotros no hemos entendido la magnitud de lo que significa guerra espiritual. Porque nosotros venimos al templo esperando que alguien nos ore, que alguien nos unja, y que está bien, es parte del proceso del cristianismo, pero también es parte del proceso del cristianismo que ustedes hacen una propia guerra espiritual por su casa, por su familia, por sus finanzas, por todo. Fíjense lo que dice versículo 2 y versículo 3, quiero leer solamente ahora. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y de Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo él servid y os librará de la mano de los filisteos. Primer principio que Israel tenía que entender para poder hacer guerra espiritual. ¿Qué le dijo en el versículo 3? Toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, ¿qué pasa? Vuelvan a ser. Tiene que volverse a Jehová, le decía Samuel el profeta. El primer principio es: me tengo que volver a Jehová, tengo que volver a los principios del cual comencé. Hay gente que recién arranca en el camino del Señor, hay gente que lleva años, hay gente que ha estado apartada años, hay gente que ha pasado por problemas, situaciones y ha dejado de buscar a Dios. Es tiempo de restaurarse, es tiempo de comenzar a levantarse nuevamente, es tiempo de volver a agarrar la mancera de la nave y poder mirar hacia el blanco perfecto y comenzar a desarrollar la guerra espiritual en el mundo espiritual. Fuiste llamado para ser un vencedor. Fuiste llamado para ser una persona importante del reino. La Biblia desata una palabra profética sobre tu vida que dice: eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo escogido por Dios para llevar la buena nueva del evangelio de la paz aquí en la tierra. Estás llamado para ser cabeza y no cola. Eso es guerra. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual no solamente es levantar la mano y hacer una oración de intercesión. Guerra espiritual es cuando usted cumple con las ordenanzas de Dios. Guerra espiritual es cuando usted decide ser santo y apartarse del pecado. Usted está produciendo en el mundo espiritual una guerra que, aunque sus ojos no lo puedan ver, por eso que a veces muchos que ayunan, muchos que oran, muchos que entienden lo que estoy hablando ahora, terminan el día con su cuerpo cansado, como molido, como aplastado. ¿Por qué? Porque hay una opresión que está ejerciendo en tu cuerpo. Lo que sucede en el mundo espiritual se materializa en tu cuerpo
No es que yo saque una espada y me ponga. No vamos a andar con una espada ahí matando demonios. Acá, ¿cómo le dicen el campesino, el facón? Vamos a cortar demonios y empezamos. No, hermano. Hagamos payasadas. Hay algunos que hacen payasadas, pero nosotros no fuimos llamados para hacer payasadas. Nosotros fuimos llamados para usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder cuando entra en tu corazón, cuando la ingerís. Por eso Dios le habló a Daniel y le dijo: come de este libro, come, ¿qué sientes? Y siento que es dulce a mi paladar, pero es amargo a mi vientre. ¿Por qué? Porque al conocer la palabra te es dulce, pero después para poder cumplirla es amargo. Lo tienes que comer del libro. Y luego después lo que almacenas en tu corazón es lo que sueltas. Por eso que por muchos años el cristianismo agarraba la Biblia y la ponía sobre la cabeza de una persona para ungirlo, entendiendo como que si el libro tenía el poder está en el libro, pero cuando el libro lo pones por obra a tu vida. Yo me tengo que volver a los principios, volverme a Dios. Presta atención, hay una historia en Lucas llamada la historia, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto la conocen? ¿Qué hizo él? Se volvió a su padre. Se volvió a su padre, dice, y volviendo en sí, recapacitó. Su mente se abrió, pudo entender el mundo espiritual, pudo darse cuenta que el lugar que estaba y las cosas que había hecho estaban mal. Reconoció su estado, y por haber reconocido su estado, reconoció que tenía que volver a la casa de su padre. Diga conmigo: me tengo que volver a Dios. Los sinceros digan: me tengo que volver a Dios. Pastor, ¿en qué me tengo que volver? En buscar a Dios como lo buscaba antes. En hacer los retiros espirituales que antes hacía. Y antes de llegar a la casa del Señor, te deprimía por estar en la presencia de Dios. Si el culto era a las 7, ya a las 4 de la tarde comenzabas a preparar todo y nadie te iba a molestar para llegar a la casa de Dios. ¿Cómo puede ser que después de un año, 2 años, 3 años te da lo mismo llegar temprano y tarde? No puedes ver la diferencia. No puedes notar que te da lo mismo faltar un sábado y un domingo, o no venir el fin de semana sin sentir nada. Algo te está pasando. Tienes que volverte a Dios. En el 2013 caí enfermo, nunca lo contesto. Si supieron que yo estuve enfermo, yo quedé totalmente inmóvil. Y el Señor mandó un profeta desde Buenos Aires. Me llama por teléfono y me dice: pastor, voy para tu casa. Bueno, le digo: te espero, estoy en una situación. No me dice: voy en ayuno, no quiero que prepares ni comida ni nada. Vamos a tomar los mates. Le digo: no quiero ni tomar mate porque voy con un propósito, voy enviado por Dios. Dentro mío dije: agárrate, Fabián. Porque uno sabe cuando Dios va a hablar. Llegó el profeta a mi casa. Lo atendí a mi esposa, me hizo entrar en la habitación porque quienes estuvieron cerca mío sabían que yo no me podía mover para nada. Los que me vieron venir después a los servicios en ese tiempo, yo había quedado totalmente inválido. ¿Sabe lo que me dijo el profeta? La gloria postrera que viene sobre la casa que estás dirigiendo es mayor que la primera. Pero necesito, dice el Señor, y Dios me reveló que vos lo buscás a Dios, pero ya no lo buscás como lo buscabas al principio. Y el Señor, a través del labio del profeta, me dijo: extraño los momentos de intimidad que yo tenía contigo, y cuando yo hablaba contigo y tú me sabías escuchar. Se puede imaginar cómo estaba yo, roto, partido a la mitad, pidiéndole perdón al Señor.
Porque alguien acá puede decir, pero yo no oro, pastor. Si yo también oro. ¿Cuántos oran aquí? Una cosa es tener conversación con tu esposa y otra cosa es tener intimidad con tu esposa. Escucha. Una cosa es que usted tenga el secreto de la habitación. No se me ponga colorada. En la intimidad. Y otra cosa es que usted esté tomando mate sentado con su esposo conversando. No es lo mismo tener intimidad que conversación. 2, 3, 4 días, se va lejos, se encierra, busca la presencia de Dios, busca la intimidad. Ahí es donde Dios te empieza a decir, vuélvete a mí, vuelve a las primeras cosas que hacías. ¿Cómo puedo llegar a un nivel de guerra espiritual? ¿Cómo puedo vencer el mundo de las tinieblas si he dejado de hacer lo que verdaderamente hace retroceder las tinieblas? Yo necesito volverme a los principios. Necesito volver a entender que lo que al principio usé conforme a la palabra es lo que me dio resultado para poder estar donde hoy estoy. El hombre cuando sube porque otro hombre lo lleva, termina cayendo, pero cuando el hombre lo lleva a Dios no cae nunca. Porque el que te sostiene se llama Jehová Dios de los ejércitos. Te van a criticar, se van a levantar los demonios, se va a levantar el mismo infierno, pero no te pueden tocar porque Dios está contigo. Dios te puso y se hace cargo de tu vida. Pero cuando el hombre es el que te lleva, cuando el hombre es el que te pone, o cuando tú mismo buscas ponerte, yo necesito crecer conforme a la medida de la fe que estoy teniendo, pero también necesito crecer conforme a las batallas que estoy enfrentando. Necesito vivir la guerra espiritual. Esto no significa que usted va a salir y va a andar viendo demonios por todos lados, espíritus inmundos por todos lados. Pero oiga, esto es bíblico. Se soltó una profecía en Mar del Plata hace un tiempo atrás. Y la palabra profética de un hombre de Dios que vino desde afuera, del exterior, le dijo a todos los pastores de esa ciudad: pastores amados, devuélvanme en mi iglesia. Devuélvanme en mi iglesia. ¿Cómo? Quiero que me devuelvan la iglesia porque la iglesia es mía. Presten atención, escuchen, esto es guerra espiritual lo que estoy soltando. Cuando tú en la viña del Señor te sientes dueño y no administrador, tú estás obstruyendo la obra de Dios. Porque tú no eres dueño, tú eres administrador. Cuando tú te sientes dueño de unas personas porque tú la ganaste, porque tú la trajiste a la casa del Señor, el Señor te dice: tú eres administrador, tú tienes que formar y soltar, formar, soltar. Pero cuando tú te sientes dueño, el único dueño se llama Jehová Dios de los ejércitos. Cuando un líder se siente dueño de su equipo, de su grupo, de su red, estamos perdiendo el rumbo. Nosotros no somos dueños. Nosotros somos administradores y que tenemos que ser hallados fieles y buenos. Según 2 de Corintios capítulo 4, buenos y fieles. Diga conmigo, primer principio, volvernos a Dios. Quiero que busquen también 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Escuchen lo que va a decir aquí. 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Estamos en el primer principio. Tenemos un montón. Vamos a ver si podemos terminar en esta noche. Si se humillare mi pueblo, diga conmigo, humildad. Dígalo fuerte, humildad.
Que lo escuche el que está a tu lado. Decíselo, si es posible, gritándoselo en el oído. Porque si hay algo que ha perdido la iglesia evangélica en este tiempo es la humildad. ¡Humildad! Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Este mensaje lo tuvimos hace unas semanas atrás a través de un pastor. Y oraren y buscaren mi rostro. En una palabra, vuélvanse a mí. ¿Cómo puedes vencer al mundo de las tinieblas si no puedes volverte a los principios que un día te di y lo dejaste? Necesito que se humillen. Necesito que entiendan que la gloria yo no la comparto con nadie, dice el Señor. La gloria es mía. Cuando nosotros entendemos que la gloria es del Señor, nosotros entendemos claramente que simplemente somos vasos en las manos de un alfarero. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro. Oiga, le está hablando al pueblo. ¿A qué pueblo le está hablando? ¿El pueblo de Dios? ¿Y por qué le dice? ¿Y si se convierte? Corra. Jeremías capítulo 7, para que entiendan esa parte. Ahora volvemos de vuelta ahí. Jeremías capítulo 7, verso 1. Ahora volvemos ahí. ¿Qué dice? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, verso 2. Ponte en la puerta. Hermana Erika está en la puerta, ¿no? ¿Quién más está en la puerta? Hermano Luis. Así que tenemos. Romina, ponte en la puerta, le dijo Dios a Jeremías, en la puerta. Ponte en la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras. Es decir, que desde la puerta, mirando hacia adentro del templo, Jeremías tenía que profetizarle que era el pueblo de Dios, pero que estaban encerrados en el templo. Dios. ¿Y qué le dice? Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá. Judá significa alabanza. Los que entréis por estas puertas a adorar a Jehová. Escuchen, para ustedes el mensaje, para nosotros. Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras, y yo os haré que moren en este lugar. Verso 4. Estamos en el primer principio. No fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Verso 5. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, verso 6, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derraméis sangre inocente, y anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Verso 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que le di a vuestros padres para siempre. Volvemos a segunda de Crónicas. Entonces oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y les sanaré su tierra. Ahora presta atención, ¿por qué dicen se convirtieron de sus malos caminos? Oiga, no se tiene que convertir el que está afuera, el que está acá adentro supuestamente está convertido. Supuestamente el que tienes a tu lado es un hermano en la fe. ¿Vamos bien? Sí. Supuestamente el que tienes a tu lado es alguien que adora a Dios y no anda robando, no anda haciendo nada extraño. Supuestamente.
siendo hombre dentro de la iglesia. Supuestamente. Qué irónico, ¿no? Que suena. Pero ¿por qué la palabra marca el primer principio? Vuélvanse a Dios, pero no se lo está diciendo a gente apartada. No se lo está diciendo solamente a gente que nunca conoció a Dios, sino que se lo está diciendo a su propio pueblo. Mi pueblo se tiene que volver a mí para poder encontrarse nuevamente conmigo. Cuando se encuentren conmigo, cuando vayan a hacer guerra espiritual, las cosas van a cambiar. ¿Cuánto hace que no experimentas algo glorioso de parte de Dios? ¿Cuánto hace que ni siquiera podés llorar en la presencia de Dios? ¿Cuánto hace que no puedes sentir esa gloria que cuando llegaste el primer día la sentiste? De hecho, te tienes que volver tanto a Dios que esta palabra te está incomodando y tienes hormiga en el asiento. Te sacude y te cambia de lugar y te cambia del otro lugar y te cambias. Mi papá que te cambie, tienes que volverte a Dios. Porque no le vas a encontrar forma de sentarte. Y cualquiera que predique, si no te vuelves a Dios te va a caer mal, te vas a sentir mal. Tienes que arrepentirte. ¿Cómo puedes decirle a un demonio? ¿Cómo le puedes decir a un espiritual en tu barrio, en tu casa, a tus hijos que salgan de la droga, tu mala economía, la crisis que está viviendo? ¿Cómo le puedes echar afuera si no estás con Dios? Tienes que volverte a Dios. Estás dentro del templo, pero no estás con Dios. Esto siempre lo he contado. Un día fuimos a una iglesia aquí muy cerca, 80 kilómetros, 100 kilómetros. Y no había lugar para dormir, entonces el pastor dice, bueno, vamos a tener que dormir, van a tener que dormir en la iglesia. Fuimos con unos jovencitos ahí, mi hijo y otro jovencito más. El otro día nos levantamos y nos levantamos temprano. Y el pastor se acerca a la mañana temprano. Dice, los veo más ungidos. Yo no caía, ¿no? Se durmieron en la casa del Señor, yo no veo ungido. Yo dentro mío después cuando entendí decía, qué equivocado. Mire, la historia que leíamos de Samuel, dice que Samuel estaba en el templo, pero ¿cómo estaba? Durmiendo. ¡Ey, Samuel, despertate! Decirle que está a tu lado, Samuel, despertate. Estás en el templo, pero estás durmiendo. Sos un elegido de Dios, Dios tiene planes contigo, pero te tienes que despertar. Hay una guerra espiritual que tienes que desatar en tu vida. La gente puede pasar bien por el templo, pero el templo no te unge más. Y si no, yo me vengo a morir acá en el templo. Un tiempo que hay hermanas aquí que lo van a poder corroborar, les voy a contar. Tiempo que nosotros viajamos con mi esposa mucho y había ciertas hermanas que se tenían que quedar con nuestros hijos y se desataba una lucha espiritual en ese hogar, en nuestro hogar, y nuestros hijos ya como que medio estaban parte de eso. Recuerdo cuando el hermano Bautista vino a vivir aquí en el templo, en la casa del templo de la iglesia, le dije, mira, las primeras semanas van a ser un poquito complicadas. Y la primera semana el hermano Bautista escuchaba ruido, se tenía que despertar, orando, clamando. ¿Sabe por qué? Porque aquí habita el Señor, pero también cuando vienen a hacer trabajo los brujos, los hechiceros, los macumberos, ¿a dónde lo tiran? Ahí afuera. Y a veces aquí adentro también porque se nos escabullen, se nos meten. Quieren parar la obra de Dios trayendo guerra espiritual. Por eso que usted cuando está dentro de lo que es el templo adorando a Dios, tiene que volverse en adoración a Dios también. Porque a veces hay gente que está aquí y está. Y el ministro de alabanza está, vamos para adelante. El Señor está con nosotros y algún alumno está saltando y está. Una guerra bárbara. Hermano, usted tiene que estar abierto al espíritu. Usted se va a poder poner mal con lo que voy a decir, pero entonces ¿qué vino? Vino adorando a Dios, vino a
adoraba de esa manera? Explíquemelo. Porque no he encontrado un pasaje bíblico. Dice que David, el mismo rey, danzaba, remoloneaba, daba vueltas fuertemente. Yo no te digo que salgas danzando, pero al menos decirle: hola, señores, hacer un poco de guerra. ¿No te das cuenta que para que la bendición de la iglesia se desate, somos un pueblo que nos tenemos que unir adorando al Rey, para que la gloria se desate y todos podamos ser bendecidos y las puertas se abran y nadie quede sin su bendición? ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. ¿Eh? Dale la gloria a Dios. Digan conmigo: me voy a volver a Dios. Miren lo que dice Primero de Samuel, capítulo 7, volvemos, verso 3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Segundo principio que tenemos en ese versículo bíblico: quitad los dioses ajenos y astaroth de entre vosotros. Segundo principio: quiten toda idolatría de su corazón. Si no, no podés hacer guerra espiritual y no podés vencer en el mundo de las tinieblas. Pastor, yo hace tiempo que no me arrodillo frente a una virgen. Bien. Pastor, hace rato que yo saqué al gauchito Hitler de la casa. Bien. Pastor, hace rato que no voy al curandero, el brujo, al hechicero. Perfecto. ¿Sabe lo que significa idolatría? Idolatría significa todo lo que ocupa el primer lugar que no sea Dios. A mí me da risa porque, con todo respeto, ¿no? Me lo dejan decir. Bueno, con esa vez me alcanza. Cuando hay equipo favorito hay gente que no viene. No, yo no soy un idólatra, pastor, pero le da vergüenza a los cristianos decir que van al templo, en el trabajo. Le da vergüenza decir que son cristianos, pero no le da vergüenza andar con los escudos acá de los equipos bonitos. Hermano, no lo hacen ustedes, ¿no? Cuando juega Boca y River, que son los equipos más favoritos de esta zona del sur, ¿no? Ganó River o Boca, cualquiera de los dos, ¿no? Y no sé. Ya después no somos idólatras. No, pero pastor, sí. Hermano, si vos dejas de venir al templo adorando al Señor por mirar un partido de fútbol, estás cambiándolo a Dios. Ahora, ¿qué es pecado, pastor, ser de Boca? Sí, es pecado. No es pecado ser de un equipo favorito, pero nunca el equipo favorito va a poder ocupar el lugar de Dios. ¿Querés mirar un partido? Míralo. ¿Querés gritar el gol? Gritalo, pero después acá no vengas a no querer adorar a Dios, porque vaya que algunos gritan fuertemente los goles de su equipo favorito y acá no quieren levantar ni la mano. Somos necios, somos hipócritas. Amén. Pero no conmigo, con Dios. La idolatría ocupa un lugar. A mí me encanta pescar. ¿A cuánto le gusta pescar? ¿A cuánto le gusta ir y tirar la caña y relajarse en el mar? Parece como que no estás pensando en nada por un ratito y estás esperando que el pescadito te... Y el domingo, el pastor no vino, no, se fue a pescar. Pastor Fabián, ¿qué predica? No sé, parece que dijo la pastora. Ah, no, la pastora le gusta pescar, también se debe haber ido con eso. Entonces el domingo a la noche nos domina acá, de Panamá. Cada una dijo algo muy cierto un día, ¿no? Todos se pueden cambiar de iglesia menos el pastor.
llegan los coristas, llegan todos. El pastor Fabián pescando. Y algunos líderes que lo quieren ayudar al pastor Fabián dicen, está pescando alma para el Señor. Mentira, hipócrita. Cambiaste las cosas de Dios por un momento de placer. Cuando no sabes que todo tiene su tiempo. Y después, ¿cómo querés ganar el mundo espiritual cuando estás cambiando a Dios? Ya, en el nombre de Jesús. Te dice ya. Me da risa los cristianitos de este tiempo. Son cristianos de papel, ¿no? Algunos son cristianos manteca, lo arriman al ladito del fuego de la práctica. Se derriten todo. Satanás se ríe en la cara de los cristianos de estos tiempos, hermano. Por eso que Dios quiere levantar un ejército fuerte, un ejército erguido, un ejército firme, un ejército que no se venda por nada ni a nadie, un ejército que no cambie a Dios por nada, un ejército que aprenda a jugársela por Dios, un ejército que levante la bandera de victoria de Cristo y diga, no importa lo que venga, no importa si Dios me responde o no me responde, yo me voy a servir, voy a estar con Él, lo voy a adorar, voy a quitar todo lo que ocupa el primer lugar para que mi Dios ocupe el primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, volverse a Dios, quitar toda la idolatría. Si yo no quito la idolatría no es simplemente arrodillarse enfrente de la estatua. Hay muchas cosas que a veces los cristianos. ¿Saben cuál es el peor enemigo en este tiempo del cristiano? El amor al dinero. ¿Qué hacen los cristianos en este tiempo? Llegan a la casa del Señor, no tienen trabajo, están con economía muy mala, comienzan a transitar el camino de Dios y Dios les da un trabajo. Y luego después dejan de venir a congregarse. Ni siquiera tienen un día en la semana o 2 días en la semana para buscarlo al Señor. ¿Por qué? Y porque Dios me dio trabajo y ahora estoy bendecido, entonces ya no lo tengo que buscar. ¿Sabe cuál es la peor idolatría del cristiano? El trabajo. Pasa horas. Y no le alcanza, y le mete más horas, y no le alcanza, y voy a hacer más horas extra, y no le alcanza. ¿Saben por qué ponen el casaco roto? Porque tienen como idolatría el trabajo. Pasan horas con el trabajo, dejan horas a su familia sola, dejan horas a sus hijos solos, y se olvidan de buscar a Dios, que es la fuente inagotable de todas las cosas. A partir de este momento, pastor, no trabajo más. No te estoy diciendo eso. Algunos creen que viene bárbaro. No te estoy diciendo que no trabajes más. Te estoy diciendo que sepas medir los tiempos. Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para estar con tu familia, hay un tiempo para disfrutar con tu esposa. Hay un tiempo para jugar con tus hijos. Antes de empezar la reunión, un hermano me decía, pastor, usted fue a jugar al fútbol hace unos meses atrás. Cuando usted fue a jugar al fútbol, ahí está uno de los encargados que trabaja conmigo y me decía que veía algo diferente en usted. Y yo los lunes, cuando Dios me lo permite y no tengo ninguna ocupación, como es el día libre de la familia, yo también me tomo una hora para salir y jugar al fútbol. Algunos me miran como diciendo, está pateando la cabeza al diablo el pastor. No es pecado. Ahora, si yo el lunes a las 7 de la tarde tengo una reunión importante de la iglesia, o tengo un culto, o tengo algo que hacer para Dios, yo dejo de ir, porque para mí es más importante cumplir con las cosas de Dios. ¿Te das cuenta que Dios no te prohíbe nada? El problema es que el ser humano no sabe poner las cosas en su lugar. Aquí sí. Deja que te explique lo que estoy viviendo, es la realidad. Deja que la luz
respirar.